Cultura de todos y para todos. Un programa de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del municipio de Tocancipá bajo la dirección del maestro Germán Hernández Castro. Conduce Germán Augusto Chautar Reyes. Bueno, don Pedrito, estuvimos hablando en el programa pasado de muchas cosas del municipio. Volvamos un poquito a la vereda. Esos líderes, usted mencionaba a don Juan Cortés, ¿qué cosas ellos hicieron en beneficio del municipio? ¿Ya se tenía lote, por ejemplo? Perdón, en ese entonces no había elote. Creo que se hizo con influencias de la vereda, de los líderes de la vereda y Javier Castelblanco para comprar el lote donde está situado el campo de Berganzo. El campo deportivo. Deportivo de Berganzo. Que eso se hizo, que eso era de... No estoy seguro si era eso, de don Marcelo Gómez o de la Virgen, no estoy seguro. El de la Virgen era un poquito más para acá, tal vez es de Marcelo. De Marcelo Gómez. Bueno, hay un personaje que me trae a la memoria, uno que se llamaba Gabriel. El Jijiji, ¿sí se acuerda? Ah, Gabriel Jijiji. Ellos, Gabriel, un tipo muy trabajador, pero entonces él le gustaba mucho la cerveza. Había una tienda donde la señora Inés Morales, en el pueblo. En el pueblo, y allá esa señora le recogía todos los sobrados para tomárselos él, y ese era el desayuno de Gabrielito Jijiji. Pero él era muy colaborador con sí. Donde lo necesitaron. Él era el trabajador número uno de don Pompilio Romero, de Luis López. Creo que no más eran las tiendas donde ellos iban y compraban los mercados a Bogotá y me lo mandaban a mí de ayudante. Yo llevaba arena para... ¿Con los vidrios? No. Sí, con la vidrio Suacha. Llevaba y de para acá lo recogía en la Plaza de España. Y ahí se traía al mercado para... Eso, ya tenía... Gabriel Jijiji, Gabriel Rodríguez tenía ya sus jotos y todo eso, casi todos los jotos, eso era 2 días en la semana, un día para don Pompilio, un día para Luis López. Luis López. Se traía de allá, ellos compraban lo que era de grano, lo compraban y allá mandaban una zorra y allá le arrumaban en el almacén. Y de ahí llegaba yo y cuadraba la volqueta y le echábamos todo. Bueno, y hablando de hermanos, me imagino que se acordará del hermano Constantino. Sí, claro, el hermano Constantino. Yo no iba a clase por irme con el hermano Constantino y Bernardo Marroquín, mi tío. ¿Y a dónde iban? Nos íbamos para la loma a conseguir armadillos y eso. Tenía los perritos y los perritos se iban... porque le llamaban Plutón y no sé qué más se llamaban los perritos, y eso lo llamaban por su nombre, y el hermanito los botaba los huecos y allá sacaban los bichos. ¿Y ustedes lo traían, ayudaban a... Claro, nosotros traíamos eso y llegábamos a... ¿Qué otros animales, aparte de los armadillos, qué conseguían? Eso se conseguía, de terrestres así, armadillitos y conejitos, y luego había palomitas. ¿Y le gustaba la cacería? ¿Usted alguna vez lo acompañó a la cacería cuando venía el presidente Guillermo León Valencia? No, señor. Ya en ese entonces yo ya me había crecido, ya no. ¿Qué más tenía en la casa el hermano Constantino, aparte de los borugos? Él mantenía mucho con los perros. Y en esa época él tenía abejas, ya tenía abejas. Sí, claro, tenía su colmena de abejas y todo. Y sacaba la miel y el polen. El polen, eso. Sacaba todo eso. Hacía chocolates. Hacía un chocolate que eso era delicia. Y todo el mundo decía que por qué. Yo les comentaba y decía, no, pero usted es muy sucio. Porque era tomar chocolates y ese viejo no se bañaba. Él llegó aquí con una sotana café, color café.
Cuando se murió era negra, pero no sabía si era negra de color o que nunca la lavó. La mugre, sí. Pero bien interesante. ¿Qué recuerda de él? ¿Una cosa curiosa que él dijera o que él hacía? Aparte del chocolate. Sí, no, y él era muy amante, le ayudaba a uno mucho porque lo llevaba allá y le enseñaba cómo se debía de hacer el trabajo con las abejas, en agricultura, él sabía bastante de agricultura. Las plantas del parque él fueron las que las cultivó. Eso, él hizo. Las flores. Las flores y todo eso. Injertos. Él injertaba plantas. Si habían, por ejemplo, flores que quería sacar una variedad rara, él se ponía en ese plan. Él se ponía en ese plan. Bien interesante. Bueno, ya volviendo a la vereda, ¿qué otro personaje recuerda a la vereda? Los presidentes de las juntas. De los presidentes de las juntas de Berganzo, recuerdo quienes fueron presidentes de la junta, que yo me acuerde, empezamos por Juan Cortés, Juan Bautista Gómez, y después fue Estela Gómez, hija de Juan Bautista, Marco Antonio Gómez, hermano de Estela, Javier Casteblanco, alma bendita también. Qué chévere tener todos esos recuerdos. Bueno, ya llegaron aquí al municipio muchas empresas y muchas industrias. ¿Qué recuerda de esa parte? De esa parte recuerdo porque nosotros natales de la vereda de Berganzo, trabajando con bueyes, porque todavía en ese entonces no habían tractores, no había nada, se trabajaban era con bueyes desde las 2, 3 de la mañana, rompiendo con un arado que era arado mico, que se llamaba, de 2 manijas, y se le ponían 2 yuntas de huellas para romper el quicuyo. ¿Y los bueyes de quiénes eran? Bueyes de mi padre, alma bendita. ¿Cómo llamaban los bueyes? Pues hombre, eso le tenía uno el nombre de Cachipay, que Farol, así, y eso se iban vendiendo cada 2 años, cada año. Y esos bueyes los llevaban de predio en predio, ¿no? De predio en predio, eso se hacía el negocio porque mi padre era el que sembraba todo casi de esta vereda, era el sembrador de trigo. Entonces él arreglaba la tierra y sembraba los... Bueno, y entonces a usted le tocaba coger el casquillejo y hágale adelante de los bueyes. No, al lado de los bueyes, por el lado, porque ya esos eran bueyes, la yunta que iba adelante era una yunta de bueyes que eso era intocable, por donde iba la rejada se iban los bueyes. Entonces uno iba en el medio de las 2 yuntas de bueyes, una adelante y la otra atrás, iba, o si era cuando era con el cilindro y el rastrillo, porque se le ponía el cilindro adelante y el rastrillo detrás para que escarbara. ¿Y el cilindro era de piedra? De piedra. Bueno, y entonces, ¿recuerda cómo era que se hacía ese trabajo? ¡Cachipay, cachipay! Exacto, se daba, el contorno del predio, se ponía la melga. Para poner la melga sí había que llevar otra persona que los cabrestara. Y se ponía después de que ya se dan unas 2 vueltas, ya quedaba uno solo. Cuando era con el arado, entonces sí había que llevar otra persona, porque uno iba con el arado, y el otro iba dirigiendo los bueyes. En la punta eso tenía como una estrellita metálica, ¿no? Que esa era el casquillejo. El casquillejo. El casquillejo, y eso le hurgaba a uno la ingle al toro, para que andaran. O se llamaban por el nombre y ellos ya obedecían. Era una época muy bonita. Sí, cuando se cosechaba, ¿cómo era? Eso era en compete con los vecinos, ¿no? Mi padre, alma bendita, tenía eso de sembrar en compañía. Acá donde es la finca, que es la casa de mi hermano, alma bendita, de mis sobrinos, se hacían los montones. Ahí se hacían los montones y se recogía la cosecha del trigo y la cebada de otras partes que estuvieran más cerquitas. Ahí y se trillaba ahí se traía una máquina Ruston
que era con una caldera o con un tractor grande. ¿Y esa máquina de dónde era? Esa máquina era de los señores Acosta de Cajicá. De Cajicá. Y el producto, o sea, lo que ya era el grano, se llevaba a los molinos de Cajicá. El trigo se trillaba, se sacaba de ahí, que ahí era donde se depositaba todo el trigo, se sacaba seleccionado y lo llevábamos a la estación de Tocancipá. Ahí en la estación se alquilaba y se llevaba una zaranda, una cliva que se llamaba, para pasarlo y clivarlo y secarlo más. Que esa cliva era de la señora, la mamá de don Ángel María Botonero. No recuerdo en este nombre, el nombre de ella. Ella se llamaba, bueno, ella era la que nos alquilaba esa cliva, esa zaranda, porque era muy, muy bien arregladita y se clivaba bien el trigo. Se sacaba aparte el trigo y aparte la granza, que la granza se vendía para gallinas. Para las gallinas. Exacto. ¿Y esa cliva se hacía de cuero? No. ¿De qué era? Eso era unas cuerdas aceradas de arriba, se iba echando el trigo arriba y iba rodando. Eso se botaba un bulto y eso era seguido. Bueno, y entonces, ¿a dónde finalmente se vendía el bueno, trigo ya? Se llevaba cuando se llevaba a Tocancipá, se alquilaba el salón de la estación. Y ahí se hacía ese trabajo. De ahí se empacaba y se llevaba para Bogotá, para donde los Acosta. Un depósito de trigo que había los Acosta. Allá llegaba uno en el tren, se mandaba, y luego estaban unos muchachos allá que habían zorras de caballos en ese entonces, y recogían el trigo ahí y lo llevaban para el depósito de los Acosta. Bueno, ¿y los trenes, recuerda quién era alguno de los maquinistas de aquí del municipio? De aquí del municipio está el señor esposo de la señora Blanca de Martínez. El señor Martínez era operador de una máquina, pero ya después de que quitaron las máquinas con carbón de vapor, entonces llegaron las máquinas diésel, y él era operador, que actualmente es la casa del señor Dagoberto Rosso. Ahí. Ellos tenían una casita ahí donde es la casa actual del señor Dagoberto Rosso, que era del señor Martínez, el esposo de la señora Blanca, que era profesora de Canavita. Bueno, y en esa época, ¿cómo hacían para comunicarse? ¿Habían teléfonos? El único teléfono que había en Tocancipá era el de la telegrafía. ¿Y cómo era en esa época? Eso era una vaina para darle manija, como ni qué moliendo con un molino. Sí. Le daba uno manija. Bogotá. Eso, sonaba. Sí. Y ahí se comunicaba, pero eso era... Ya cuando se comunicaba la persona que estaba allá, le decía, bueno, Pedrito, cabina 1, cabina 2. Sí, no, y eso era, pero difícil, que no me acuerdo cómo era que llamaba la señora telegrafista, una señora ya de edad. Doña Cecilia. Y ella era la que le ayudaba a uno. Bueno, ya digamos que en esa época ¿recuerda usted de pronto la época de la planta eléctrica que había en el pueblo? Sí, claro. Estaba yo en la escuela cuando la planta eléctrica, antes de poner la corriente de la otra, que era donde está situado hoy día, de esa planta estaba un señor Acevedo, que era donde fue el colegio departamental. Donde hoy es la Casa de Justicia. Donde es la Casa de Justicia hoy día. ¿Trabaja su hijo allá, oiga? ¿Sí? Sí. allá donde trabaja. Bueno, ese señor cuando siempre duró sus años ahí prestando el servicio de electrificación.
porque era una planta estacionaria. ¿A qué horas se prendía esa planta, recuerda? No me acuerdo bien, pero creo que se prendía como a las 5:30, 6 de la tarde. Y a las 6 de la mañana ya no había más corriente. Bueno, estamos hablando con don Pedro Infante y lo vamos a invitar para el próximo programa porque la verdad que ha sido muy amena la charla con respecto a los recuerdos de Tocancipá. Hermano, vine a verte, no es para pedirte nada. Yo aunque pobre voy tirando, te agradezco la intención. Ese Cádiz en la puerta y esta mansión alajada dicen lo que progresaste, que salta tu posición. Esta salita en que estamos, decorada a lo moderno, con sus cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral. No, guardate la cartera, no es por plata que yo vengo, pero decime el retrato de la vieja, ¿dónde está? Pobre vieja, ella que tanto te quiso y llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar. Ni siquiera te sobró delicadeza para poner en la pieza el retrato de mamá. Desde el cielo ella te ve y te perdona, pero yo que soy un reo no te puedo perdonar. Decime, porque entre tanta parada falta la cosa más cara, el retrato de mamá. El retrato de mamá en las canciones cuentan cosas. Bienvenido, maestro Germán Hernández Castro. Oye, estuvo muy rodeado de muchas mujeres. Eso sí, continúo. Buenas tardes. Buenas tardes para todos las personas, los oyentes que nos escuchan y nos acompañan los jueves de 4 a 5 de la tarde en Cultura de Todos y para Todos. Hoy, como todos los jueves, traemos pues las canciones cuentan cosas, que es una idea de mi amigo Fernelo Campo, y hoy precisamente he escogido una bonita página musical de Maruja Falero y Carlos Antonio Russo, El retrato de mamá. Es un tango que fue compuesto en 1959, ayer, la semana pasada. Sí, hoy veníamos hablando en el carro de regreso del tiempo que estábamos haciendo promoción de la colombianidad, y entonces evocábamos el hecho de que hace años veíamos Mazinger Z, veíamos muchos dibujos animados y venía con gente muy joven ahí al lado que se quedaron callados, o sea, no modulaban, debe ser que no les tocó. Entonces este tango pues tiene un poquito más de años que ese Mazinger Z del que les estoy hablando. Y pues bueno, es una triste historia de reproche del hombre pobre que le reclama a su hermano rico. El rico, el que tiene calidad. Exacto. El por qué en medio de tanto lujo y ostentación, en medio de tanto boato, no encuentra el retrato de la mamá. Realmente llega a la casa de él y no es a pedirle plata, él le dice que guarde la cartera, que no es a eso que va, pero que si ella se sacrificó para sacarlos adelante, para darle su estudio, no se merece ni siquiera un retrato en la sala de la casa de él. Ese es el reclamo que él va a hacerle. Bien curiosa la historia y más adelante seguiremos hablando de ella. Por supuesto. Bien, hermano, vine a verte, no es para pedirte nada, si aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención. Ese gran carro en la puerta, esta mansionada casa, dice lo que progresaste, es alta tu posición. Esta salita en que estamos, decorada a lo moderno, con sus cuadros... Maestro, esta es la versión del Puma José Luis Rodríguez y escuchamos anteriormente la de Miguel Montero. Bien curiosa este tema, maestro, y en el documento que nos comparte usted del maestro
Fernel Ocampo, escuchando las versiones hay una partecita que no se lee, que no se canta, perdón. Es el final que dice: de esta foto que aquí ves, no pensaba separarme, te la dejo, es muy chiquitita, manda a hacer una ampliación y el día que yo me vaya llorando frente a su imagen, puede ser que te perdone como ella te perdonó. Ajá. Eso es lo que le dice el hermano pobre al hermano rico. Claro, ese es un poema. El hermano tiene costosos cuadros, mansión lujosa, alta posición económica y pues llega a olvidarse de la progenitora. Eso no se lo perdona a él como hermano, aunque no tiene la misma posición. Ese es el reclamo que le hace en esta bonita página musical de El retrato de mamá. Maestro, ¿qué otras agrupaciones o qué otros intérpretes han tenido esta página como propia? Bueno, aparte de los dos que ya hemos escuchado, de Miguel Montero y de José Luis Rodríguez el Puma, que es la segunda versión que escuchamos, también la hicieron Johnny Albino y su trío San Juan, Héctor Lavoe, Julio Jaramillo, Lucho Barrios, Herman Olivera, José Reinel y Cornelio Reina. Nos falta una, déjeme la más larguita de esa, John, la que viene. Lástima no ser viernes. Bien, hermano, vine a verte, no es para pedirte nada, si aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención. Ese gran carro en la puerta, esta mansionada casa, dice lo que progresaste, es alta tu posición. Esta salita en que estamos, decorada a lo moderno, con sus cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral. No saques la carretera, no es por plata que yo vengo, pero dime tú el retrato de la vieja dónde está. Pobre vieja, ella que tanto te quiso, que llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar. Ni siquiera te sobró delicadeza para poner en la casa el retrato de mamá. Desde el cielo ella te ve y te perdona, pero yo que soy tu hermano no te puedo perdonar. Y dime, porque entre tantas alhajas falta la joya más cara, el retrato de mamá. Melancólicos un poco, ¿no? Lina está como preocupada, la veo bien. No creo que sea lo de pintura figurativa el concurso, porque vamos muy bien, ya estamos cerrando y estamos a prácticamente una semana de iniciar nuestro Festival de la Colombianidad. El 14 tenemos la apertura del festival con precisamente la apertura del Festival de Pintura Figurativa, el concurso de pintura figurativa el día 14. Los esperamos a las 6 de la tarde en la sala de exposiciones Ramón Torres Méndez. Y al día siguiente tenemos una espectacular banda. Sí. Viene una banda de Suiza a hacer un concierto en el parque principal. No es una banda tan grande como las que estamos acostumbrados aquí y pues tenemos una bonita sorpresa para las personas que vengan. Aparte de eso, pues una bonita puesta en escena que han preparado todos los niños de iniciación de artes plásticas, que tienen una sorpresa para que todos nos acompañen a partir de las 8 de la noche. A las 7 el concierto de la banda de Suiza y a las 8 tendremos a estos niños acompañándonos aquí en el parque principal. Lina, ¿cómo le pareció el tema? La veo bien como elevada. Muy interesante lo que decía el maestro, de cómo el hermano rico, el hermano pobre le amaba al hermano rico por olvidarse de la mamá. Del ser que le dio la vida, ¿no? Muy fuerte ese tema. La mamá es lo más importante para uno. Claro, pero por supuesto. Franci, ¿qué opinas? En eso estaba meditando Lina. Ya sabemos que puso cuidado. Bastante cuidado. Bueno, tuvimos la oportunidad finalmente de tener aquí el escritor invitado aquí en nuestro municipio, ¿no? Sí, don Germán, el día de ayer pues en el conversatorio con el escritor Andrés Mauricio Muñoz, su merced nos acompañó también y fue un conversatorio muy bonito con los chicos de la vereda de la Biblioteca de la Fuente.
y con chicos de acá del Divino Niño, del centro, que vinieron pues acompañando a la biblioteca acá del centro. Ellos estuvieron durante todas estas semanas leyendo los 2 libros del autor, uno de cuentos y el otro de novela fantástica. Entonces estuvieron muy animados con este conversatorio con el escritor, haciéndole muchas preguntas. Tuvimos alrededor de 120 muchachos en el auditorio, haciéndole pues bastantes preguntas sobre lo que ellos habían leído en los libros y sobre preguntas que ellos habían quedado, porque algunos relatos estaban como que ellos quedaron, ¿y esto qué pasó acá? Sí, sí. Ahí le decían y bueno, y también él les hizo un taller de escritura creativa donde les enseñaba cómo empezar a escribir un cuento o una novela, bueno, a escribir cualquier texto. Tuvimos la oportunidad de hablar con él, ¿no? Sí. Escuchémoslo entonces lo que nos comentó. Las actividades que se realizan en todas las bibliotecas municipales, vívalas a través de Palabras al Aire, el espacio donde te enterarás y podrás participar asistiendo a tu biblioteca más cercana. En la sección de Palabras al Aire, Francia, ¿quién tenemos el día de hoy? Bueno, pues hoy tenemos al escritor que tanto les había dicho en nuestras secciones pasadas, y es el escritor Andrés Mauricio Muñoz, autor de los 2 libros que nosotros estábamos leyendo, de muchísimos más, pero de 2 libros que nosotros estábamos leyendo acá en la Red Municipal de Bibliotecas Públicas, que son la novela del último Don Juan y el libro de cuentos Hay días en que estamos idos, que creo que me hicieron un día un tricito de bullying por ese hay días en que estamos idos, que nos dicen, uy, ese título está como interesante. Pues aquí hoy estamos un poquito medio confundidos. Hoy estamos confundidos, idos por la emoción aquí de que ya terminamos nuestro conversatorio y estamos aquí con el escritor. Entonces pues se los presento, Andrés Mauricio Muñoz. Maestro, ¿qué significó este conversatorio aquí en el municipio de Tocancipá con todos estos muchachos? No, pues muy contento porque los vi bastante entusiasmados, hicieron preguntas buenísimas, porque fue una conversación bastante dinámica alrededor de lo que es el proceso de creación narrativa, es decir, todo lo que tiene que sortear un escritor desde el momento en que identifica una historia que quiere contar, una historia que tiene atorada entre pecho y espalda, y esos obstáculos que tiene que sortear finalmente para llevarla al papel, para plasmarla y cautivar a un lector, o para que llegue a una revista o a una editorial. Pues conversamos sobre eso, pero me gustó que fue muy dinámica la conversación porque hicieron muchas preguntas, porque sé que son bastante inquietos, entonces pues yo estoy satisfecho. Ese es mucho más que un aplauso, decía usted, maestro. Claro, porque cuando nos dijeron que ya el tiempo se había acabado, que teníamos que cerrar, pues sentí como que en el auditorio dijeron, entonces para mí fue como la constatación de que esa conexión que yo sentía con el auditorio, que estaban contentos, que estaban complacidos y que yo también lo estaba, pues que era real, que no me lo estaba imaginando. Entonces para mí eso fue mejor que un aplauso. Maestro, ¿cuáles serían esos truquitos para escribir una buena historia? Bueno, en primer lugar, escribir mucho, es decir, no postergar el momento de la escritura, no esperar que haya una musa que entre, que te inspire, no esperar un momento épico para empezar a escribir, no esperar una iluminación, sino sencillamente sentarse y escribir, hacerlo con convicción, con compromiso, con entusiasmo, pero también pensar mucho en los personajes, dedicarse el tiempo a decir cómo quiero contar esa historia, desde dónde quiero poner la mirada del narrador, qué quiero privilegiar, la psicología del personaje, la historia, es decir, pensar mucho antes de sentarnos a escribir, para que en el momento en que lo hagamos, pues la historia pues fluya mucho más. Maestro, hablar con adjetivos, de pronto alargando un poquito la historia, ¿es bueno? A ver, hay algo en lo que hice mucho énfasis en la presentación, y es que todos los elementos que incorporemos en el cuento tienen que tener alguna justificación, o me ayudan a darle carácter al personaje, me ayudan a que sea un personaje sólido, contundente, o me ayudan al discurrir de la historia, o me ayudan a recrear la atmósfera, pero todos los elementos tienen que tener una justificación. Entonces no podemos extender una historia solo porque quede un poco más extensa, o hacerla un poco más corta porque quiero que sea más corta, o porque quiero aplicar a un concurso que me pide máximo 5 páginas, no. Cuando escribimos
solo interesa el personaje, solo interesa la historia. Cualquier consideración adicional de mercado, de editorial, de lectores no es importante, solo existe el relato, el personaje y lo que le sucede. Maestro, usted mencionaba 5 consejos. ¿Cuáles son estos 5 consejos para escribir? Bueno, era pasión, convicción, disciplina, apoyo, creo que eran esos, es decir... ¿No hay apoyo? Sí, necesitamos apoyo de la gente que está a nuestro lado, de la pareja que vive con nosotros, de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros amigos, que entiendan que escribir es algo que nos gusta, que lo disfrutamos, que lo vivimos, que si hay momentos donde nos abstraemos un poco de lo que está pasando porque estamos pensando en una historia, pues un poco de comprensión, pero sobre todo eso, el apoyo, la pasión, el compromiso, la convicción, el entusiasmo, eso es lo que necesitamos. Y precisamente de ese apoyo, maestro, ¿qué opina con respecto a este apoyo que brinda la Secretaría de Cultura y Patrimonio y la Administración en general? No, pues en primer lugar, a mí me llamó mucho la atención el trabajo que han venido haciendo acá con la cultura. Sé que están construyendo una gran biblioteca que cuando entramos y la vimos ahí es una gran infraestructura y bueno, se ve que vienen cosas grandes, como que la invitación sería a no desfallecer, seguir trabajando por la cultura, no importa que cambie la administración, no importa que cambie el alcalde, que cambien secretarios de cultura, ustedes ya se subieron en un camino de fortalecer y de auspiciar esos procesos, de estimular y la lectura hay que seguir adelante, no hay que desfallecer y los felicito por eso. Maestro, ¿visitó algunas bibliotecas? Claro, estuvimos en algunas bibliotecas, este es un plan que es parte de la Biblioteca Nacional, que es escritores en las bibliotecas y la idea es visitar esas bibliotecas, entonces creo que aquí vamos para Gachancipá y bueno, esa es la idea. ¿Cuál sería la invitación a los padres de familia? Bueno, yo sé que hay una certeza en todo y los padres, es decir, es una convención y es que hay que estimular la lectura de nuestros hijos, pero quizás la invitación es, la lectura se estimula no con la instrucción de, oiga, lea, es importante leer, oiga, deje ver televisión, vaya, lea, no, la lectura no tiene que ser una imposición, la mejor manera de estimular la lectura es con el ejemplo, si el padre lee, si la madre lee, si para ellos es importante la lectura, si hay un lugar importante dentro de la casa para el libro, si el libro representa algo, eso se le va a transmitir a los hijos, entonces leer pero con el ejemplo. Bienvenido siempre, maestro, y que no sea la última vez que nos visita. Claro que no, por aquí estaré, muchísimas gracias. La creación tiene su espacio en Art Nouveau. Comparte con nosotros esta manera de ver el arte a través de la radio. Bienvenida, Lina, a este programa de Cultura de Todos y para Todos. Ya prácticamente cerrado todo lo que tiene que ver con el concurso de pintura figurativa, ¿no? Sí, ya tenemos todo listo, ya hoy se reunió el jurado, escogieron las obras ganadoras, no se las voy a decir por acá, porque quiero que vayan todos a la apertura que va a ser el viernes 14 de septiembre a las 6 de la tarde. Entonces... Hay esculturas, hay fotografía, hay pinturas al óleo, hay mucha cosa que mirar. Sí, este año abrimos el concurso no solamente para recibir pintura figurativa, sino también para recibir una nueva categoría que se llama prácticas artísticas. Convocamos fotografía, escultura, grabado, entonces se van a encontrar con varias cosas, de pronto varios elementos que se van a preguntar como por ese contenido, como el por qué está ahí. Finalmente ese es el objetivo del arte, no solamente demostrar que sea bonito, sino que le ponga a pensar a uno algo más. Y recordar un poco lo que es la infancia, ¿no? Porque como la temática era la niñez y la infancia y los juegos, todo eso, al observar cada una de las obras uno dice, oiga, yo como que estuve en este cuento. Sí, yo creo que cuando vayan los asistentes y se detallen cada una de las obras, se van a poder encontrar en ellas. Hay unas que hablan mucho pues de las cosas que uno hacía cuando era niño, de pronto jugar con una caja, jugar balines, jugar golosa, como trompo, todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas, lo que uno hacía en el cuarto cuando uno era chiquito. Hay unas obras que de verdad le tocan a uno muy adentro, una fibra. Está muy bonito el concurso de este año, es un concurso
muy poético, con un sentido muy especial, con un sentido muy hacia la niñez. Entonces hay obras que hablan desde la niñez, pero como de las mascotas que uno tenía, de los viajes, de los paseos al mar. Los invito a que vayan a la apertura y que después vayan y nuevamente vean las obras, porque hay cosas muy bonitas. ¿Tuvo la oportunidad alguna de sus colaboradoras de hablar con los jurados? Sí, la profesora Camila Blanco nos estuvo acompañando cuando el jurado estaba haciendo la selección de las obras. Tuvo la oportunidad de entrevistarlos y pues con preguntarles un poco cómo es su formación, cómo la experiencia que han tenido en algunos otros jurados. Este año contamos con un jurado muy bien preparado, tanto nacional como internacionalmente. Han sido jurados, uno de ellos, la maestra Marta Álvarez, ha sido jurada en concursos de pintura en Uruguay, en México. Entonces son otras visiones, no solamente nacionales, sino como desde la organización de otros salones a nivel internacional. Escuchémoslos. Mi nombre es Alexander Sosa, soy profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Trabajo para esa universidad ya hace unos 10 años. Tuve la oportunidad de estudiar, hacer unos estudios de posgrado y otras cosas que permitieron pues que me llamaran, me convocaran para hacer este trabajo tan interesante y tan importante. Mi experiencia como jurado está relacionada con el ámbito de las artes plásticas. Yo he trabajado durante más de 15 años en fotografía y he venido desarrollando actividades con la plástica. Nosotros en el programa contamos con una galería en donde venimos desarrollando actividades de curaduría, de evaluación y de otra cantidad de cosas que tienen que ver con el ejercicio mismo pues de la exposición y la muestra de trabajos plásticos y artísticos. El trabajo que encontramos en este salón. Bien interesante el jurado que estaba ahí. Como lo decía Lina, no es una persona que llegó de un momento a otro, sino es una persona con una trayectoria que vale la pena resaltar de todo este trabajo tan interesante que se hace. Y todos los artistas, las personas que tuvieron la oportunidad de presentar sus obras allí, pues se van a dar cuenta que lo que hay es una persona con muchos pergaminos, como se dice tradicionalmente, que está calificando todos estos procesos y las diferentes temáticas, con las diferentes técnicas que han realizado allí para la exposición de pintura figurativa correspondiente al año 2018. Mi nombre es Alexander Sosa, soy profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica. Ese era el que teníamos ahorita, a ver si encuentra el siguiente, el de la maestra. Yo soy Maricela Vélez, soy curadora de arte y actualmente soy la directora cultural del Centro Colombo Americano de Bogotá. En mi experiencia, digamos, he estado involucrada en la creación de salones de artes regionales. Para mí es muy valioso estar aquí como jurado con ustedes en Tocancipá, porque no solamente es traer como esa mirada que tengo por mi experiencia en Soacha, en otros lugares, en Bogotá, sino también aprender un poco también de cómo lo hacen ustedes, qué se está presentando. Para mí los salones regionales son importantísimos en la medida en que son la oportunidad de ver cómo desde los actores culturales y artísticos se está representando la identidad de un municipio, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué vimos? Vimos también una gran diversidad, digamos, de uso del material, pero también conceptual, una preocupación todavía muy vigente por lo artesanal, que también me parece muy rescatable y muy válido. Veo también, según lo que he visto con respecto a los otros salones, un cambio que pareciera sutil, pero que entiendo también que va para algo mucho más ambicioso, y es que se está profesionalizando el aspirante al salón, ¿sí? Por supuesto está muy bien que esté la persona que es empírica, pero también se necesita de ese otro lado que dialogue con el empírico, ¿sí? No solamente desde la academia ni desde lo empírico, sino también en conjunto, cómo aprenden el uno del otro, porque el uno aprende en una universidad, en unos criterios académicos, y el otro del día a día, de la vivencia, del artesano. Veo también una
unas propuestas más conceptuales. Por supuesto, importa lo plástico, lo literal, lo que la gente ve y entiende que así es, pero también todo lo que está detrás de esos matices, que está queriendo decir, que quiere comunicar, hacia dónde va, más allá de lo que uno ve, que está detrás de eso, que creo que fue algo que tuvimos en común los salones, los jurados de este premio. Digamos, ¿qué recomendaciones, sugerencias nos darías en cuanto a la experiencia que tuviste hoy como jurado, frente a lo que viste? Bueno, yo creo que la primera sugerencia es, ustedes hacen un esfuerzo maravilloso, son un equipo responsable, preparado. Yo, sobre todo desde hace 3 meses que he estado investigando más, he descubierto que ustedes son un semillero de arte y cultura, un ejemplo, digamos, en el país, de verdad. Pero eso sin comunicaciones es muy complejo. Digamos que yo me siento, estoy todo el tiempo en universidades y los estudiantes poco saben de este salón y ya lleva muchísimos años. Entonces, la primera sugerencia es que todos estos esfuerzos que hacen y este trabajo se vea alimentado y soportado también por un trabajo de comunicación más agresivo. ¿Sí? La otra invitación es a que haya unas propuestas, digamos, no sabemos que tradicionalmente ustedes han estado muy atados a la pintura, sabemos que la pintura siempre ha mandado la parada y eso no pasa acá, eso pasa en todas partes, pero también generar tal vez, no sé cómo, algunas estrategias que inviten también al fotógrafo, a la escultora. Es más, sabes que no, ni siquiera me voy a corregir, porque yo no creo que un artista sea o fotógrafo o escultor o pintor. Un artista es un artista, digamos que la materia con la que exprese esa idea o la materialice, esa es otra cosa. Entonces, la primera sugerencia, por favor, es no salón de pintura, ¿sí? Concurso de pintura, porque cierran, ¿sí? Y la segunda es, si van a mantener la pintura, no mantener las nuevas categorías, nuevas prácticas, porque la escultura no es nueva, el dibujo no es nuevo, o sea, eso tiene todo menos de nuevo. Y porque de alguna manera es como estratificar el arte, es como decir la pintura es la reina y por debajo, no, yo creo que esto es un salón o un concurso, creo que ustedes quieren llevarlo a un salón de arte más que un concurso, entendí yo, que eso también me parece muy importante, más que un concurso, porque el arte no es para concursar como tal, es un salón de arte en donde haya diálogos y pasen cosas y se active una programación, es decir, más allá del día de la premiación y de que se diga y se exponga también qué pasa durante ese tiempo, cómo son los talleres, cómo interactúan, cómo se retroalimentan y por supuesto también que piensen la posibilidad de itinerar este proyecto a otros municipios de Bogotá. Vale, muchas gracias. Sí, gracias. Vamos con la otra jurado. Cuéntanos tu nombre, tu experiencia como jurado y tu experiencia cómo fue el día de hoy seleccionando las obras para el concurso de pintura figurativa. Okay, bueno, buenos días, ¿todavía? Sí, así. Mi nombre es Marta Álvarez, soy artista visual y de profesión diseñadora textil. Pues en procesos de juzgamientos, de curadurías, estoy trabajando desde los 90s y más que todo como en la zona de Boyacá y he estado con otros países. Bueno, la experiencia acá pues fue bastante interesante y digamos que fue sorpresiva, porque al ser Tocancipá pues una ciudad pequeña, creería uno que se va a encontrar muy como te lo dijera, o sea, más arte empírico, ¿sí? Más propuestas empíricas, pero veo que hay unas propuestas bastante interesantes desde la academia, que hay gente nueva que está interesada en participar y me parece que eso es lo más positivo, porque cuando son certámenes de ciudad pequeña, por lo general siempre se ve a las mismas personas participando, año tras año, ¿sí? Y son personas que ya están anquilosadas en temática, en la técnica, entonces a veces se vuelve aburridor.
digámoslo así, no sé si les ha pasado eso o no, pero por ejemplo en Tunja, que fue mi epicentro mucho tiempo, ya no dan ganas de ir a ver un salón o un concurso, porque siempre son las mismas caras, el que se lleva el primer premio siempre es el mismo, entonces no, como que ya no hay ganas. Pero aquí encontré cosas bastante interesantes, si bien hay prima como la parte empírica sobre la parte ya más profesional, de todos modos hay unos planteamientos interesantes pues sobre el tema, ¿no? El concepto que ustedes reunían de niñez y juego, creo que era, sí. Eso me parece interesante. La parte del juzgamiento, pues digamos que los 3 jurados estuvimos como desde el principio, como que las obras nos conectaron sin darnos cuenta, ya como que desde que empezamos a mirar ya sabíamos para dónde íbamos, digamos que no fue tan difícil la selección. A manera de sugerencias, yo sí recojo lo que hablaba mi compañera. Yo decía hace un momento que para mí es la categoría o sea, dividir en 2 el salón no tiene sentido, porque Romeo y la escena, el espacio para conocer todo sobre el mundo del teatro, la danza y la actuación en nuestro municipio. Se encuentra con nosotros las maestras Liz Barrera y Laura Rodríguez del área de Cine, Televisión y Casting. Muy buenas tardes y cuenten las buenas noticias. Bueno, Laurita. Buenas tardes, les habla la profe Laura y en conjunto con la profe Liz les queremos contar que no es la profesora Laura en América, sino la Laura de Tocancipá. Bueno, les queremos contar principalmente que con los grupos de cine, televisión y casting estuvimos trabajando dentro de las clases algunos cortos para poderlos postular dentro del Festival de Cine Smart Films. Postulamos algunos de nuestros cortos y quedaron 3 de los cortos que trabajamos con nuestros estudiantes. Qué bien. ¿De qué sectores de lo quedaron los chicos? ¿Perdona? ¿Los chicos de qué sector del municipio son? Oh, listo. Mira, trabajamos el corto Campo Minado, que fue con el grupo infantil del centro de Tocancipá. Tenemos el corto Juego de Niñas, que fue con el grupo de la San Luis Gonzaga, de aquí de Tocancipá, del centro, y Misterio sin Retorno, que es con el grupo juvenil de aquí de Tocancipá, del centro. Todos del centro de Tocancipá. Sí, qué bien. Bueno, ¿qué viene después de que son nominados? Bueno, viene una etapa súper importante porque después de ser seleccionados se va a presentar esos cortos dentro del marco del festival que se lleva en Bogotá en el Teatro de Bellas Artes Cafam. Entonces vamos a tener nuestro primer corto, Campo Minado, el viernes 14 de septiembre a las 3 de la tarde se proyecta. Y es ahí donde necesitamos como todo el apoyo también del pueblo de Tocancipá, porque son productos pues elaborados acá dentro de las clases de cine, televisión y casting. Y pues desde ese momento se abre como la posibilidad para que la gente empiece a votar por los cortos que se realizaron aquí en Tocancipá. Bueno, ¿y cómo se puede votar? Claro que sí, entonces a través de la página de Smart Films van a ver los cortos, es decir, desde las 3 de la tarde va a estar Campo Minado. Y ahí se puede votar cada 2 horas a través de ese link. Tengo entendido que también se puede hacer a través de Facebook y bueno, pues de la página principalmente. La idea sería que ustedes nos colocaran esos links en la página de Cultura Tocancipá, claro, para que los seguidores de los muchachos y también los padres de familia y por qué no la comunidad apoye estos trabajos que vienen haciendo ustedes y puedan tener la posibilidad de obtener un premio. Sí, ese material pues ya se lo pasamos a nuestros compañeros de prensa. También nosotros tenemos nuestras redes sociales, que es @cinecastingtv. Y bueno, los otros cortos, porque no nos queremos quedar sin mencionar, esos cortos son los de Juego de Niñas, que se presenta el sábado 15 de septiembre a las 9 de la mañana, y el otro corto, que es Misterio sin Retorno, que es a las 4 de la tarde, también el sábado. Entonces, son esos 3 cortos que tenemos directamente trabajados desde el área de cine, televisión y casting con todo el equipo. Y pues esos son los cortos que tenemos trabajados en la clase, aunque otros 2 cortos quedaron realizados por nuestros alumnos, que esos son, ahorita como para mencionarlos, los otros 2 cortos. Bueno, dentro de las clases de cine, televisión y casting estuvimos practicando algunos ejercicios para crear nuestros cortos. Dentro de ellos los estudiantes realizaron grupos y
quedó un corto, dos cortos de nuestros estudiantes, uno llamado Camino a un Sueño, que será proyectado el viernes 14 de septiembre a las 2:30 de la tarde, y tenemos otro corto realizado por un estudiante de nuestra clase llamado Mundo de Confusión, que será proyectado el sábado 15 de septiembre a las 4:30 de la tarde. Perfecto. ¿Recomendaciones, Franci? Bueno, recomiendo esta noche en la biblioteca de la estación del tren Cine Bajo las Estrellas. Va a estar interesante, don Germán, debería ir, que van a dar lo que a usted le gusta. Sí. Y el sábado en nuestra biblioteca de Canavita, el Círculo de Mitos y Leyendas a las 9 de la mañana. ¿Recomendaciones, Lina? Bueno, les recomiendo entonces dos exposiciones que tenemos ahora en proceso, bueno, ya dos montadas, una en la Casa de la Justicia, la exposición de fotografía que nos prestó el Museo Nacional, Fotografía, Verdad y Simulación, que va a estar todo el mes de septiembre para que la visiten de lunes a viernes de 7 a 4 de la tarde. Y la apertura del concurso de pintura figurativa de este viernes en 8 días, viernes 14 de septiembre a las 6 de la tarde, en el segundo piso de la Casa de la Cultura, evento completamente gratis. Pueden ir, invitar a sus amigos, vamos a tener un cóctel de apertura, vamos a tener la presentación del grupo de coros y unas sorpresitas también guardadas. ¿Recomendaciones, Liz? Bueno, que nos sigan en @cinecastingtv y que se animen a votar por los cortos que realizamos acá en Tocancipá. ¿Recomendaciones, Laura? Bueno, yo estoy junto con mi compañera Liz, los invito y una recomendación para que voten por nosotros. Estamos como finalistas dentro de un festival de cine que se participa a nivel de alto, como con directores colombianos, actores, actrices, productoras muy grandes, entonces necesitamos pues el apoyo de toda Tocancipá para poder pues obtener el premio mayor. La más completa información del área de música, escúchala en la sección En Armonía. Nuevamente en la sección de armonía, maestro Juan José, hemos pasado por todos los aires, ¿no? Hemos tenido carranga, hemos tenido jazz, hemos tenido vientos, hemos tenido música llanera, ¿y ahora qué tenemos? Bueno, don Germán, como yo decía en uno de los programas anteriores, vamos a iniciar hoy con un instrumento que a mi parecer pues, es el que más me gusta, y es precisamente el trombón. Para mí es de los más hermosos sonidos que hay en la línea de vientos, respetando las demás líneas, pero el trombón es mejor, ¿no? Por si acaso. Y pues para eso tenemos nosotros invitados a un grupo de niños, adolescentes, preadolescentes, y al maestro Germán Aguirre, quien es el tallerista de trombón de la Escuela de Formación acá en la Ciudad de la Cultural. Bienvenido, maestro Germán, y coméntenos un poco acerca de la historia del trombón en la música. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a comentar con ustedes el trabajo que hacemos en el área de trombón de la EFAT. Y bueno, con respecto a su pregunta, estos instrumentos, especialmente los instrumentos de metal, como las trompetas, los trombones y las tubas, digamos, vienen de una tradición muy antigua, ¿sí? Desde que el ser humano empezó a hacer instrumentos con materiales primitivos como los cuernos o como las ramas de los árboles o los huesos de los animales. Estos instrumentos tienen como sus antecesores desde que empezó la vida del hombre en el mundo, ¿sí? O sea, obviamente ha ido mutando y convirtiéndose en otro tipo de instrumentos, pero ese es el origen. Desde que comenzó tiene esta parte que sale y entra. Digamos que han habido muchos instrumentos, ¿sí? Pero la característica de los antecesores de ese instrumento, como el sacabuche, ¿sí? Siempre han tenido la característica de que tienen una vara para tirar, para estirar y para mover la afinación de las notas. Se necesitan brazos largos para poder hacer ese trabajo. No sé, un niño pequeño, digamos, ¿hay instrumentos especiales para niños o todos son iguales de grandes? Sí, en la escuela contamos con algunos instrumentos que se adaptan un poquito mejor para el aprendizaje de los niños. Y pienso que no se trata de pronto del largo del brazo, sino como del control que se tenga sobre las articulaciones y sobre el movimiento. Maestro Juan José, yo veo, o sea, voy a empezar a entender por qué se enamora usted tanto de este instrumento. ¿Cuántos niños se dedican a este instrumento? ¿Piden mucho este instrumento? Bueno, este instrumento acá en la escuela, inicialmente lo que es en el centro, tenemos cerca de 22 estudiantes, tanto niños, jóvenes y adultos, fuera de los maestros que lo interpretan, porque pues quiero decir orgullosamente que maestros trombonistas que antes fueron estudiantes de trombón, que se hicieron aquí en la escuela, pues ahora son colegas y tocan en la banda, como es el caso de Edgar Belandia, como es el caso de
en algún momento cuando estuvo Jason Fresneda, que también fue formador de bandas de marcha, y son chicos que estuvieron en los procesos de formación y pues que se han venido adicionando a los procesos ahora formativos como tal, como docentes, y han tenido sus ciclos, y bueno, y pues realmente es que es un instrumento llamativo. La sonoridad es una sonoridad muy parecida a la voz en sus diferentes descripciones tímbricas que pueden hacer los expertos. Además tiene un rango sonoro amplio pero bastante dulce, y es un instrumento que es versátil porque lo podemos encontrar en música folclórica, en música jazz, en música clásica, en la orquesta tropical, y suena muy bien. Maestro, pues denos una pequeña demostración de cómo funciona este instrumento. Maestro, horarios y días en que usted está trabajando. Bueno, en la cátedra de trombón contamos con alrededor de 22 o 23 alumnos y dictamos clase los martes hasta el día viernes, de martes a viernes, de 2 a 8 de la noche, y el día sábado de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Maestro, ¿este instrumento lo tocan más los hombres o las mujeres? Porque yo pocas mujeres he visto, a no ser que sean de orquestas femeninas. En nuestra clase contamos con al menos una niña por cada nivel. Entonces, en esta clase participan 5 mujeres. Qué bueno, maestro. Maestro José, yo creo que tiene razón usted en decir que es muy bueno, muy especial la característica de este sonido. ¿Qué otras cosas? ¿Cuál es de pronto lo más llamativo? Me imagino que van personas que se han destacado en el mundo tocando trombón. Bueno, hay instrumentistas del trombón, hay muchísimos muy conocidos. Hay gente virtuosa como Christian Lindberg, como hay gente anónima folclórica que lo hace muy bien. Nomás acá tenemos, por ejemplo, en la escuela, como acabamos de escuchar, el maestro Germán Aguirre, que son personas que tienen un dominio de la técnica bastante claro, o en el caso de la línea clásica, o como hace unos días que escuchamos al profesor Lino Cubides, que es un maestro de folclore, y él toca también el trombón. Él está estudiando de hecho trombón en la universidad, pero él también toca en las orquestas de Juan Piña, y en las diferentes orquestas de música caribeña él toca el trombón, ¿no? Entonces, pues lo llamativo, la versatilidad, y los intérpretes, hay gente genial, como hablábamos, y lo llamativo del instrumento a los niños son los efectos que él puede hacer. Qué mejor que el maestro Germán Aguirre que nos muestre. Hay efectos muy, muy cómicos para el niño, que es, por ejemplo, el efecto del gliso, que lo podemos escuchar en este momento. En un solo movimiento prácticamente, ¿no? En un solo movimiento, y ya con eso pues genera cierta simpatía con los niños, ¿no? Que esa es una de las herramientas. También va las estrategias didácticas que usen los maestros para enamorar a los niños en el proceso. Aunque el instrumento, el trombón, tiene una medida estándar y un peso estándar, depende de las herramientas didácticas que el maestro use para que el niño permanezca en el instrumento. Pueden haber niños pequeños, pero si se hace con unas buenas estrategias y una buena pedagogía, el instrumento genera para el niño más atracción que resistencia. Maestro, yo me imagino que muchas personas que forman parte de orquestas o de agrupaciones hacen muchas improvisaciones con este instrumento. Sí, señor, sí, claro. Como decía el maestro Juan José, es un instrumento muy versátil. Entonces, digamos, yo aprendí a tocar el trombón en la línea clásica, pero la demanda de las actividades para las que uno lo llaman pues a tocar y a trabajar exige que uno aprenda a improvisar. De hecho, lo que interpreté al inicio de la clase es una improvisación. ¿Por qué escogió usted el trombón, maestro? Yo escogí el trombón porque yo vengo de una familia de músicos y tengo un tío que era muy bueno tocando el trombón. Sí, y pues tenía una buena trayectoria tocando, viajó mucho, tocó con mucha gente, entonces al ver eso sí pensé que el instrumento trombón sería una buena opción. Con el que se identificaba usted. Es así. Bueno, entonces déjenos escuchar algo de los muchachos, de los jóvenes, para cerrar el programa del día de hoy, algo que los muchachos ya vengan practicando. Ok, listo, y con los niños se trabaja de manera individual y también de manera colectiva. En lo que a mí, yo priorizo la parte individual, pensando que los niños
desarrollen y conozcan todas las herramientas necesarias para poder interpretar música solos y música grupal. Vamos a escuchar algunos de los ejercicios que practicamos aquí por Juan David Espinosa, de 13 años. Cultura de todos y para todos. Un programa de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del municipio de Tocancipá bajo la dirección del maestro Germán Hernández Castro. Conduce Germán Augusto Chautar Reyes.